Un motociclista le echó cerveza a una chica, pensando que eso haría reír a todos, pero no tenía ni idea de quién estaba sentado a su lado. Mira hasta el final para descubrir cómo Ronda Rousey les hizo arrepentirse. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. La lluvia llevaba cayendo horas, incesante, como si el cielo se hubiera roto en 1000 pedazos y se negara a repararse. Las gotas golpeaban el asfalto de la carretera, que se extendía como una vena plateada en medio de la oscuridad, iluminada de tanto en tanto por la luz mortecina de unos pocos faroles. Los camiones que pasaban levantaban oleadas de agua sucia que chocaban contra el edificio desvencijado que se empeñaba en resistir al abandono. Era un bar que había visto mejores tiempos, aunque aquellos tiempos quedaban muy lejos. Su cartel apenas se sostenía, con letras corroídas por el óxido y la humedad ya irreconocibles. Quienes aún sabían de su existencia no lo buscaban por su nombre, sino por costumbre, por memoria de noches pasadas entre humo y alcohol barato. Para algunos era un refugio, para otros una trampa de la que solo podían arrepentirse. Aquella noche era las dos cosas a la vez. Dentro, el aire estaba impregnado de un hedor espeso, mezcla de tabaco mal quemado, cerveza derramada y cuero mojado. Cada chaqueta que se secaba lentamente sobre las espaldas de los clientes desprendía un aroma agrio, y la ventilación apenas lograba disimularlo. El ruido provenía de un viejo tocadiscos encajado en la esquina, que reproducía canciones de rock desgastadas por el tiempo. Cada golpe de bajo hacía vibrar el altavoz hasta el punto de distorsionar, como si aquel aparato se resistiera a morir. Las bolas de billar chocaban al fondo con un sonido hueco, y entre las mesas se deslizaba la risa áspera de un grupo demasiado numeroso para el espacio que ocupaba. Era un lugar donde las voces no se adaptaban a las paredes, sino que parecían pelear con ellas, forzando un eco incómodo. Las sombras no se escondían por misterio, sino porque las bombillas apenas tenían fuerzas para mantenerse encendidas. En la barra, con las manos alrededor de un vaso de refresco medio vacío, se encontraba una muchacha que no pertenecía allí. Su ropa era sencilla, una blusa clara, una falda pensada más para la comodidad que para llamar la atención, y un abrigo ligero aún húmedo por la caminata bajo la tormenta. Sus dedos jugaban con el borde del vaso, apretando y soltando, como si aquel objeto fuera su única defensa. Miraba de tanto en tanto el reloj colocado sobre el mostrador, deseando que el tiempo corriera más rápido, rogando por la calma que le permitiera levantarse y salir sin miedo. Pero el aguacero seguía rugiendo, y el simple pensamiento de enfrentarse de nuevo a las calles encharcadas la retenía. Había llegado por equivocación, buscando resguardarse un rato, pero pronto comprendió que había elegido el peor de los refugios. El hombre que atendía detrás de la barra arrastraba consigo una derrota silenciosa. Tenía los ojos cansados, hundidos en ojeras, y el cuerpo encorvado como si llevara encima años de fatiga acumulada. Pasaba el trapo por el mismo vaso una y otra vez, con una monotonía casi hipnótica. En realidad no lo limpiaba. Solo trataba de ocupar las manos, de distraerse de la tensión que lentamente se acumulaba. Había visto demasiadas veces aquel guión repetirse. Un cliente nuevo, frágil, convertido en el blanco de un grupo de hombres que buscaban entretenimiento. Lo había visto tantas veces que ya no se engañaba con la posibilidad de intervenir. Hablar era arriesgarse a que la violencia cambiara de objetivo, y él había aprendido que la supervivencia, en aquel rincón, dependía de volverse invisible. En una mesa del rincón, casi oculta por la sombra de una lámpara sin pantalla, otra mujer pasaba inadvertida. Tenía la capucha del abrigo echada sobre la cabeza y comía despacio, sin prisa alguna, como si el tiempo le perteneciera. Sus movimientos eran tranquilos, su postura relajada, pero en sus ojos brillaba una vigilancia constante, como la de alguien que estaba lista para reaccionar ante cualquier alteración. Era Ronda Rousey, aunque nadie en el lugar lo sabía todavía. Había aprendido a reconocer el patrón de noches como aquella. Los hombres bebían hasta que el aburrimiento los empujaba a buscar un blanco. Probaban con comentarios, medían la reacción de los demás y tarde o temprano daban el paso que convertía la diversión en abuso. Ella lo sabía bien y por eso permanecía inmóvil, sin llamar la atención, consciente de que el momento de intervenir aún no había llegado.
En la mesa del centro estaban los 8 motociclistas que se habían adueñado del espacio desde su entrada. Sus chaquetas de cuero estaban marcadas con parches que proclamaban un club cuyo nombre apenas importaba fuera de sus círculos. Uno de ellos, el líder, ocupaba la cabecera con el cuerpo abierto, las botas golpeando el suelo pegajoso con autoridad. Tenía un rostro marcado por una cicatriz que descendía desde la ceja hasta el pómulo. Y cada vez que reía, una carcajada rasposa y agresiva, esa cicatriz parecía tensarse, convirtiendo su expresión en una máscara de amenaza. Sus compañeros imitaban su energía, celebrando cada broma obscena, cada golpe de vaso contra la mesa, cada palabra que sonaba más fuerte que la anterior. El resto de clientes apenas se atrevía a moverse. En la mesa más cercana a la puerta, 2 camioneros mantenían la vista fija en sus vasos, los hombros encogidos, el silencio apretado entre ellos como un pacto tácito de resistencia. Más cerca del tocadiscos, una pareja de mediana edad trataba de desaparecer. La mujer sujetaba con fuerza el bolso sobre sus rodillas, mientras el hombre marcaba un ritmo nervioso contra el suelo con la punta del zapato. Todos entendían cómo se desarrollaban aquellas veladas, y todos habían aprendido la misma lección. Sobrevivir significaba fingir que no veían nada. La tormenta no daba tregua. Cada ráfaga de viento hacía temblar los cristales, difuminando la carretera en un lienzo de agua que parecía interminable. El murmullo de los motociclistas fue cambiando de tono con el paso de la noche. Sus risas, antes ruidosas pero dispersas, se fueron concentrando en un mismo punto, la figura solitaria de la muchacha en la barra. Ella notaba la presión sin necesidad de mirar atrás. Su nuca se erizaba cada vez que oía una carcajada más baja, más deliberada. Trataba de distraerse observando las botellas alineadas en la estantería, los nombres de las marcas escondidos bajo capas de polvo. Pero era inútil. Sentía que era observada como una presa. Rhonda lo advirtió antes que nadie. Sus ojos se posaron un instante sobre la joven. Luego regresaron a su plato. Sabía que aquella era la transición inevitable. Los hombres habían agotado sus historias, habían reído todo lo que podían entre ellos y necesitaban algo nuevo. Ella se convirtió en el objetivo no por sus acciones, sino precisamente por no haber hecho nada. La discreción era a veces el mejor imán para los crueles. Rhonda relajó los hombros, pero dentro de sí empezaba a marcar el compás. No era todavía el instante para actuar, pero se acercaba con la misma certeza con que el trueno sigue al relámpago. El cantinero percibió el cambio en el aire y dejó de secar el vaso. Levantó la vista, vio el brillo en los ojos del líder y sintió un vacío en el estómago. Quiso decir algo, ofrecer a la muchacha una excusa para marcharse, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía demasiado bien lo que significaba interponerse. Así que bajó de nuevo la cabeza, resignado, y se dedicó a colocar las botellas en su sitio con manos temblorosas. El silencio se fue cargando de una tensión invisible, un silencio que convivía con la música, con las voces y las risas, pero que estaba allí, pesado y opresivo. La joven en la barra se removió en el taburete, incapaz de encontrar una postura que le diera seguridad. Se llevó el vaso a los labios, aunque ya no quedaba nada dentro, solo para ocupar sus manos. Afuera, la tormenta parecía redoblar su fuerza. El tamborileo del agua sobre el tejado marcaba el compás de lo que se avecinaba. En el rincón, Rhonda deslizó los dedos sobre la mesa, como quien prueba la tensión de una cuerda antes de pulsarla. Estaba preparada. Todo lo que faltaba era la señal inevitable, la primera palabra dirigida a la víctima, el primer gesto demasiado invasivo. El preludio de la violencia estaba ya en marcha, y ella lo reconocía como un músico reconoce la melodía. Así comenzó aquella noche, con la furia del cielo golpeando los cristales y con otra tormenta, más silenciosa pero más peligrosa, creciendo en el interior del bar. Nadie lo sabía con certeza, pero todos lo presentían. Algo estaba a punto de romperse, y cuando ocurriera, nada volvería a ser igual. El murmullo de la tormenta seguía siendo la banda sonora constante de la noche. Un repiqueteo implacable que se filtraba por cada rendija del viejo edificio. Adentro, la atmósfera se había vuelto más espesa, como si el aire mismo percibiera la dirección que tomaban las cosas. La muchacha en la barra continuaba inmóvil, con los hombros tensos,
los dedos crispados alrededor de su vaso vacío, aunque cada tanto hacía el gesto de beber para disimular que en realidad no había nada en su interior. Su silencio era casi un grito. Cuanto más intentaba pasar inadvertida, más evidente se volvía para quienes buscaban un blanco fácil. Las carcajadas de los motociclistas, hasta entonces dispersas y estruendosas, se concentraron poco a poco en un mismo ritmo. Se notaba que habían encontrado algo que les divertía más que repetir las mismas bromas. El líder, Malik, se inclinó hacia adelante en su asiento, sus ojos brillando con esa chispa cruel que encendía el resto de la mesa. Con apenas un movimiento de su barbilla, los demás comprendieron hacia dónde debían dirigir la atención. Uno de ellos, un hombre corpulento con una barba tan tupida como descuidada, fue el primero en abrir la boca. Preciosa», dijo con voz arrastrada, cargada de alcohol y suficiencia. «¿Por qué tan sola? ¿No quieres un poco de compañía?» Los demás estallaron en risas, no por lo gracioso del comentario, sino por la expectación de la reacción. La joven se aferró aún más a su vaso, fingiendo que no había oído nada. Sus ojos se clavaron en las botellas de la estantería, como si pudiera atravesarlas con la mirada, como si el acto de ignorarlos fuera suficiente para que desistieran. Pero esa indiferencia, en lugar de desanimar a los hombres, les encendió aún más el deseo de insistir. Otro motociclista, más delgado pero con un brillo de malicia en los ojos, se inclinó hacia adelante. «Vamos, muñeca, no seas tímida, no mordemos. A menos que lo pidas». La carcajada general retumbó en las paredes del bar como un golpe seco. La joven se removió, sus labios temblando apenas en un intento de contener las palabras. Su instinto le pedía que se levantara y saliera corriendo, pero sabía que la tormenta afuera era tan hostil como la jauría detrás de ella. Y además, aunque lo intentara, la intuición le decía que la seguirían. No había escapatoria. Los camioneros en la mesa cercana se encogieron aún más, bajando la cabeza, como si desearan fundirse con la madera. La mujer de la pareja junto al tocadiscos apretó con fuerza el bolso contra su pecho, buscando en su marido una reacción que nunca llegó. Él simplemente suspiró, con los ojos clavados en el suelo, consciente de que cualquier movimiento podía llamar la atención equivocada. Nadie estaba dispuesto a intervenir. Todos sabían que el silencio era la única garantía de pasar desapercibido. El primero en levantarse fue el barbudo. Con paso lento, pesado, se acercó a la barra. Cada golpe de sus botas contra el suelo parecía marcar un compás siniestro que llenaba de ecos la sala. Se apoyó en el mostrador, inclinándose hacia la joven. El olor a cerveza y tabaco emanaba de su aliento con una fuerza insoportable. «No es buena educación ignorar a la gente, nena», dijo, lo bastante bajo como para que pareciera un susurro, aunque sus amigos pudieran seguir cada gesto suyo desde la mesa. «Haznos un favor, sonríe un poco». La muchacha giró apenas el rostro, lo suficiente para verlo de reojo, y se apartó instintivamente cuando su brazo se deslizó hacia su manga. «Déjeme en paz, por favor», susurró apenas audible, como si las palabras se quebraran en el aire antes de llegar a destino. El hombre soltó una carcajada que resonó en todo el bar y volvió la cabeza hacia sus compañeros para mostrarles el efecto. Sus rostros se iluminaron con el espectáculo, celebrando cada segundo de incomodidad de la víctima. Desde el rincón, Ronda observaba sin pestañear. Había movido apenas la posición de su brazo, dejando la mano descansando sobre la mesa, lista para levantarse. Su expresión era neutra, pero en sus ojos se adivinaba un cálculo preciso. Los hombres aún jugaban con palabras, pero estaban a un paso de convertirlas en actos. Y una vez que cruzaran esa línea, la situación se tornaría inevitable. El silencio del bar se hizo más espeso cuando un segundo motociclista decidió unirse a la escena. Juan Tini. Era más alto, con la cabeza rapada y una sonrisa torcida que revelaba dientes amarillentos. Se levantó despacio, disfrutando del espectáculo, y caminó hasta situarse al otro lado de la joven. Ahora estaba atrapada entre los dos, como un animal acorralado. «No te preocupes, nosotros sabemos cómo tratar a una dama», dijo con voz aceitosa, inclinándose demasiado cerca. La muchacha retrocedió hasta que su espalda chocó con la barra. Se quedó sin espacio, sus ojos grandes y húmedos, suplicando en silencio.
Intentó girarse hacia el cantinero, pero él bajó la vista antes de que pudiera abrir la boca. En ese gesto encontró la confirmación de que no podía contar con nadie. El trapo seguía frotando mecánicamente un vaso, como si nada sucediera. El corazón de la joven golpeaba contra sus costillas como un tambor desbocado. Rhonda inspiró profundamente, calmando el pulso. Sabía que cada segundo contaba. Su disciplina la obligaba a esperar un poco más, a dejar que los hombres revelaran del todo su intención. Intervenir demasiado pronto podía encender la chispa que los volviera más violentos. Pero cada gesto, cada risa ahogada de la mesa, le confirmaba que el desenlace se acercaba a pasos rápidos. El barbudo apoyó la mano sobre el brazo de la chica, apretando con suavidad primero, luego con más fuerza, probando hasta dónde podía llegar. Ella se estremeció y trató de zafarse, pero la presión era demasiado firme. «No seas maleducada, solo queremos conocerte», susurró mientras sus compañeros gritaban desde la mesa palabras de ánimo y groserías disfrazadas de chistes. La joven tembló, sus labios se abrieron, pero no salió voz alguna. El pánico la había dejado sin aire. El segundo motociclista, disfrutando del espectáculo, se inclinó aún más, dejando que su sombra cubriera la débil figura atrapada. «Mírame a los ojos», ordenó con una sonrisa que helaba la sangre. Fue entonces cuando Rhonda apartó por completo el plato frente a ella. El sonido del cubierto contra la porcelana pasó desapercibido para casi todos, salvo para el cantinero, que alzó la mirada por un instante y sintió un estremecimiento al ver su rostro bajo la capucha. No dijo nada, pero comprendió que algo estaba a punto de suceder. La mesa de los motociclistas rugió en carcajadas, cada uno compitiendo por lanzar la broma más cruel. Los clientes restantes contenían la respiración, temiendo que cualquier movimiento los convirtiera en el nuevo centro de atención. Y la muchacha en la barra, atrapada entre dos cuerpos, con los ojos inundados de lágrimas, comprendió que había llegado al límite de su resistencia. Fue entonces cuando el barbudo cerró los dedos en torno a su muñeca, levantándola apenas del taburete. Ella soltó un grito ahogado, un «suéltame», que se perdió entre las risas de la mesa. Esa chispa de dolor quebró el silencio del rincón. Rhonda se enderezó, su cuerpo relajado pero preparado, sus ojos fijos en la escena. Aún no había dicho una palabra, pero cada fibra de su ser sabía que la línea estaba a punto de cruzarse y que la tormenta, tanto dentro como fuera del bar, no tardaría en desatarse con toda su fuerza. El aire dentro del bar parecía haberse vuelto irrespirable. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto de los motociclistas cargaba de tensión la sala hasta el punto de hacerla vibrar. La muchacha atrapada en la barra tenía los ojos abiertos, de par en par, incapaces de contener las lágrimas que se acumulaban sin permiso. Sus labios temblaban, su respiración era corta, entrecortada, como la de alguien que siente que el mundo se estrecha a su alrededor y que ninguna salida es posible. El hombre barbudo la sujetaba con fuerza de la muñeca, disfrutando de la expresión en su rostro, mientras el segundo, con la cabeza rapada, inclinaba su boca demasiado cerca, dejando escapar un murmullo indecente que hizo que ella se estremeciera como si la hubiera golpeado. La mesa del fondo estallaba en carcajadas, un coro grotesco que celebraba cada espasmo de terror en la joven, cada súplica muda que no lograba encontrar destinatario. Malik, sentado en la cabecera, observaba la escena con una sonrisa torcida. Sus ojos seguían cada movimiento, como un director de orquesta que prepara el clímax de su sinfonía. Con un leve gesto, golpeó la botella contra la mesa 2 veces. Fue un sonido seco, que retumbó más allá de lo que debía, como un disparo de advertencia que todos sus hombres reconocieron al instante. La señal había sido dada. El juego debía subir de nivel. Uno de los motociclistas, un hombre de brazos tatuados y mirada ebria de crueldad, se levantó tambaleándose con una jarra llena de cerveza fresca. Se acercó con pasos lentos, teatralizando la escena, mientras los demás lo animaban con silbidos y golpes de vaso contra la madera. La muchacha negó con la cabeza una y otra vez, los labios entreabiertos murmurando un «no» que apenas lograba ser un susurro. El hombre levantó la jarra con una sonrisa triunfal, inclinándola despacio sobre ella. La primera cascada de espuma le cayó sobre el cabello,
bajando por su rostro como una ola fría que le arrancó un gemido ahogado. Siguió el líquido, empapando su blusa, pegándola a su cuerpo, haciéndola estremecerse no solo por el frío, sino por la humillación que la atravesó como un cuchillo. El grupo estalló en gritos de satisfacción, carcajadas que parecían reventar las paredes del lugar. Alguien aplaudió, otro gritó obscenidades, y Malik arrojó la cabeza hacia atrás, riéndose como si el espectáculo hubiera alcanzado su perfección. La chica se llevó la mano libre al rostro, cubriéndolo mientras sus lágrimas se confundían con la cerveza que chorreaba por su piel. Era la imagen misma de la derrota, del abuso normalizado en aquel lugar donde nadie se atrevía a interponerse. El cantinero apretó con tanta fuerza el vaso que sostenía con el trapo que sintió que podía romperlo, pero mantuvo la boca cerrada, la mirada clavada en un punto fijo del suelo. El hombre sabía que un solo movimiento suyo podría condenarlo, que el precio de la decencia era demasiado alto para pagarlo allí. Rhonda, en su rincón, no se había movido todavía, pero algo en el ambiente cambió en ese momento. Hasta entonces había dejado que los acontecimientos fluyeran, convencida de que actuar demasiado pronto solo generaría más caos, más violencia contra la víctima. Pero el sonido de la jarra al golpear contra la barra, el grito ahogado de la muchacha, la euforia de los motociclistas y la complacencia satisfecha de Malik fueron el límite definitivo. Se inclinó hacia adelante, dejó caer la servilleta sobre el plato y en un movimiento lento y deliberado se levantó de su asiento. La capucha cayó hacia atrás, revelando su rostro bajo la luz mortecina de las lámparas. Su voz se alzó clara, sin necesidad de imponerse con volumen. Bastó un tono sereno y firme para que atravesara las carcajadas y se impusiera en el silencio que siguió. «Suéltala». El barbudo parpadeó desconcertado. Durante un segundo no supo de dónde provenía aquella orden, ni por qué había sonado tan indiscutible. Giró lentamente la cabeza, aún sujetando a la joven, y sus ojos se encontraron con los de Rhonda. Ella no mostraba rabia ni miedo, solo una calma tan férrea que resultaba inquietante. La muchacha levantó también la mirada, y en medio de su llanto reconoció en esos ojos algo que no había visto en toda la noche: seguridad. No comprendió de quién se trataba, ni qué podía significar su aparición, pero sintió el alivio inmediato de no estar sola. El hombre soltó una carcajada forzada, girando el rostro hacia sus compañeros para recuperar la iniciativa. «¿Y tú quién diablos eres? ¿Otra heroína de bar?», dijo apretando aún más la muñeca de la víctima, para demostrar que seguía al mando. Su compañero rapado se acercó un paso más, encarándola con una sonrisa cargada de burla. «Mira, chicos, parece que alguien quiere salvar a la princesita». La mesa respondió con un rugido de aprobación, palmadas contra la madera, golpes de botas en el suelo. El espectáculo estaba alcanzando un nuevo nivel, y Malik se acomodó en su asiento como quien disfruta de un duelo que aún no ha comenzado. La muchacha gimió, intentando liberar su brazo, pero el barbudo se lo alzó con violencia, arrancándole un chillido de dolor. Rhonda no apartó la vista. Dio un paso hacia ellos, cada pisada resonando en el silencio repentino que se había apoderado de los otros clientes. Su voz volvió a sonar, aún más baja, pero con una firmeza que desgarraba como un filo. «He dicho que la sueltes». La risa del barbudo se quebró apenas un instante, como si la seguridad de aquella mujer lo hubiera golpeado por dentro. Pero rápidamente intentó recomponerse, forzando un gesto de superioridad. Tiró de la muñeca de la chica con más fuerza, casi levantándola del taburete, y acercó una jarra medio vacía que alguien le había extendido desde la mesa. El coro de voces lo animaba. «Échasela encima. Hazla reír, hermano. Vamos, que aprenda». El hombre alzó la jarra y con una teatralidad cruel vertió el contenido sobre la cabeza de la joven. El líquido espumoso bajó como una cascada por su rostro, empapando ya la ropa saturada, mientras ella se estremecía en un llanto sofocado. Su humillación era completa. Los motociclistas rugieron de felicidad, golpeando la mesa con tal fuerza que los vasos saltaron y la madera rechinó bajo el peso de sus carcajadas. Pero entre toda aquella estridencia, la figura de Rhonda avanzaba con paso tranquilo, con un aire de inevitabilidad que empezó a incomodar incluso a los que reían. Se colocó junto a la barra, frente al hombre que aún sujetaba a la víctima.
Alargó la mano, no para golpear ni empujar, sino para posar sus dedos sobre la muñeca que tenía atrapada a la muchacha. El contacto fue ligero, casi suave, pero la reacción del hombre fue como si le hubieran puesto una cadena helada. Sus ojos se abrieron, sorprendidos por la seguridad de aquel gesto. «Ahora», dijo Rhonda, apenas un murmullo, pero tan cortante como un cuchillo en el aire. «Suéltala». El silencio se expandió en el bar. Incluso los más ebrios dejaron de reír por un instante. La joven, con la cara bañada en cerveza y lágrimas, miraba incrédula a la mujer que había aparecido entre la oscuridad como una sombra protectora. El cantinero se atrevió a alzar la vista y por un instante se le iluminó el rostro con un destello de esperanza que no recordaba haber sentido en años. El hombre barbudo vaciló. Podía sentir la presión de los dedos de Rhonda, firme pero sin violencia. Se oyó un murmullo de sus compañeros, un empuje de voces exigiéndole que no cediera, que no se dejara humillar. Con un gruñido, soltó la muñeca de la muchacha, empujándola contra la barra para disimular la derrota momentánea. Ella tropezó, pero logró apoyarse, jadeando, empapada, con los ojos llenos de gratitud y miedo. La expresión del barbudo se transformó en un rictus de ira. Dio un paso hacia Rhonda, inflando el pecho, levantando la voz con un grito cargado de furia. «¿Quién te crees que eres para venir a dar órdenes aquí?» La mesa rugió de nuevo. Malik golpeó la mesa con la palma abierta, exigiendo más espectáculo. El ambiente se había transformado en el preludio de algo mucho más oscuro, un torbellino que todos intuían inevitable. Rhonda permaneció inmóvil, su mirada fija, su respiración serena. Había llegado el punto de quiebre. La humillación había alcanzado su cenit, y ahora la violencia ya no podía evitarse. Afuera, la tormenta descargaba con más fuerza, y dentro del bar, la otra tormenta apenas comenzaba. El bar entero contenía el aliento. El aire se había llenado de electricidad, no la de la tormenta que rugía afuera, sino la que nacía de la certeza de que algo estaba a punto de romperse. La muchacha en la barra seguía temblando, con el rostro empapado en lágrimas y cerveza, los cabellos pegados a su piel, la respiración agitada como un pajarillo atrapado. El hombre barbudo, enrojecido por la humillación de haber tenido que soltarla, se adelantó hacia Rhonda con el pecho inflado y los ojos encendidos de ira. Su voz tronó en la sala, rompiendo el silencio cargado que había seguido a las últimas palabras de ella. «¿Quién demonios te crees para decirme lo que debo hacer en mi propio bar?», gruñó, escupiendo cada palabra como si fueran cuchillos. Rhonda no respondió de inmediato. Sus ojos lo siguieron con calma, sin un parpadeo de duda, sin necesidad de replicar con insultos. La serenidad en su rostro contrastaba con la furia descontrolada del hombre, y esa calma empezó a carcomer la seguridad de su oponente más que cualquier amenaza. Los demás motociclistas rugieron desde la mesa, exigiendo que su compañero defendiera el honor del grupo, alimentando con su griterío el fuego de la violencia. El barbudo, incapaz de soportar más la tensión, tomó la botella que tenía cerca, levantándola por encima de su cabeza y lanzando un golpe torpe, cargado más de rabia que de precisión. La botella cortó el aire en dirección al hombro de Rhonda, pero no llegó a tocarla. En el instante en que la curva descendente de vidrio brilló bajo la luz mortecina, la mano de ella se alzó con una precisión casi imposible. Sus dedos cerraron con firmeza la muñeca del hombre, deteniendo en seco el movimiento. Un chasquido breve, el giro de su brazo y un desplazamiento de cadera bastaron para que el golpe se deshiciera en un instante, y el cuerpo del motociclista se precipitara al suelo con un estruendo sordo. La botella rodó por las tablas pegajosas hasta detenerse contra una pata de silla. El silencio fue absoluto. El ruido del impacto reverberó en la sala, como si el edificio mismo hubiera sido testigo del derrumbe de una certeza. Los ojos de todos los presentes se abrieron como platos. Algunos tragaron saliva, otros se cubrieron la boca. La mujer de la pareja cerca del tocadiscos soltó un grito ahogado, y los camioneros junto a la puerta alzaron la cabeza por primera vez en toda la noche, incapaces de procesar lo que acababan de ver. El barbudo gimió en el suelo, llevándose la mano a la muñeca atrapada y torcida. Sus ojos, antes llenos de bravura, ahora mostraban un destello de incredulidad,
de miedo, como si no comprendiera cómo una sola mujer lo había reducido de esa manera sin apenas esfuerzo. El cantinero, que había permanecido en un silencio petrificado durante toda la escena, dejó escapar un suspiro entrecortado. Reconocía ese rostro, aunque no se atrevía a pronunciar el nombre. No importaba que lo hubiera visto solo en pantallas o carteles. Sabía quién era aquella mujer. Y un resquicio de esperanza, olvidado hacía tiempo, se encendió en su pecho como una llama temblorosa. La mesa de motociclistas rugió, no con risas esta vez, sino con una furia encendida. Varios se levantaron de golpe, volcando las sillas, golpeando el suelo con las botas. El líder, Malik, permanecía sentado, observando, la cicatriz en su rostro tensándose con cada segundo. Pero en sus labios se mantenía la misma sonrisa torcida. Se deleitaba en el espectáculo, aunque ahora la diversión empezaba a mezclarse con la incomodidad. Uno de los hombres más cercanos al suelo dio un paso adelante, mirando a Ronda con desprecio. «Vas a pagarlo, perra. Nadie nos deja en ridículo». El coro de voces lo respaldó, exigiendo venganza, pidiendo que le enseñaran quién mandaba allí. La joven en la barra se encogió aún más contra el mostrador, como si quisiera desaparecer, pero sus ojos no se apartaban de Ronda. En ellos brillaba una mezcla de miedo y esperanza, como si aquella desconocida fuera su única tabla de salvación en un mar embravecido. Ronda, sin mover un músculo de más, fijó su mirada en Malik, que seguía sentado en su trono improvisado, disfrutando de la tensión que se acumulaba como pólvora. Su voz se alzó una vez más, baja, tranquila, pero lo suficientemente clara como para que todos la escucharan. Le dije que la soltara. No lo hizo. Ahora está en el suelo. Así funciona. El líder ladeó la cabeza, estudiándola como un animal curioso que observa a otro antes de decidir si atacarlo. Luego se levantó despacio, cada movimiento calculado, su altura imponiéndose sobre el resto de la sala. «Entonces parece que quieres una lección tú también», dijo con una voz grave que resonó en el pecho de los presentes. Los hombres comenzaron a moverse, formando un semicírculo alrededor de Ronda. El suelo crujió bajo el peso de las botas, y las sombras se agitaron en las paredes como si las mismas luces temblaran. El aire se volvió más pesado. La tormenta afuera rugía con mayor fuerza, y adentro todo estaba preparado para el estallido. La muchacha, aún sentada en la barra, se tapó la boca con las manos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El cantinero, paralizado, deseó por un instante tener el valor de intervenir, pero sabía que cualquier palabra suya se perdería en el rugido de los hombres. Lo único que podía hacer era observar, con el corazón golpeando en su pecho, cómo la balanza de poder en su bar se inclinaba hacia un lado que nunca había imaginado. Ronda permanecía en el centro de aquel círculo improvisado, con los brazos relajados a los lados del cuerpo, las piernas ligeramente flexionadas, la respiración medida. Parecía una estatua de calma, un punto inmóvil frente al torbellino de gritos y amenazas que la rodeaba. Su silencio, lejos de mostrar miedo, era un desafío más contundente que cualquier provocación. Malik levantó la mano, y con ese simple gesto ordenó a sus hombres avanzar. El rugido de las botas sobre el suelo marcó el inicio de lo inevitable. La tormenta que había amenazado toda la noche finalmente se desataría, y la primera chispa ya había encendido el fuego. El sonido de las botas golpeando el suelo se mezclaba con el retumbar de la tormenta afuera, como si el mismo cielo quisiera acompañar el compás de lo que estaba a punto de ocurrir. El círculo de motociclistas se cerraba en torno a Ronda. Sus voces arreciaban con insultos, gruñidos y promesas de violencia. El aire del bar estaba impregnado de humo, sudor y miedo, y en medio de aquel sofocante ambiente, la figura de Ronda permanecía erguida, relajada, con los brazos sueltos a los lados, como si no existiera nada que pudiera desestabilizarla. El contraste era insoportable para los hombres que la rodeaban, acostumbrados a que sus miradas bastaran para someter a cualquiera. En ella no hallaban temor, solo serenidad. Y esa serenidad era lo que más los enfurecía. El primero en lanzarse fue un hombre corpulento, con un rostro cubierto por cicatrices y una chaqueta llena de insignias que contaban historias de violencia en carretera. Avanzó con un rugido,
levantando un puño enorme que cayó como un martillo hacia el rostro de Ronda. Ella dio un paso lateral en el instante exacto, sintiendo el aire del golpe rozarle la mejilla. Su cadera giró con fluidez y, sin esfuerzo aparente, incrustó el codo en las costillas del hombre. El impacto fue seco, brutal, un sonido que arrancó un gemido ahogado al atacante. Antes de que pudiera reaccionar, Ronda lo sujetó por el brazo y lo lanzó sobre la cadera, en un movimiento impecable. El cuerpo pesado se estrelló contra el suelo con un estruendo que hizo vibrar las mesas cercanas. El bar entero contuvo la respiración. El silencio solo duró un segundo, porque enseguida estallaron los gritos de los demás, que se abalanzaron con rabia. El segundo atacante venía por la derecha, blandiendo un taco de billar roto en la punta. La madera astillada brilló bajo la tenue luz mientras descendía hacia Ronda. Ella, en lugar de retroceder, avanzó. Su brazo se alzó, bloqueando el golpe con una precisión quirúrgica. El sonido de la madera desviada resonó contra el antebrazo de ella, pero en un mismo gesto torció la muñeca del hombre, arrancándole el arma. El taco cayó y rebotó contra el suelo mientras el motociclista gritaba de dolor. En ese mismo instante, Ronda giró el torso y, aprovechando el impulso, levantó al atacante con un barrido impecable. Cayó pesadamente, quedando junto a su compañero. El tercer hombre aprovechó la distracción para abalanzarse por detrás, rodeando con sus brazos la cintura de Ronda en un intento de inmovilizarla. El grito de esfuerzo brotó de su garganta al sentir que ella se agachaba un poco, fijando bien los pies contra el suelo. En un movimiento de pura técnica, sus caderas se impulsaron hacia adelante, y con una torsión limpia, lo proyectó por encima de su hombro. El cuerpo del motociclista voló un instante en el aire antes de estrellarse contra el borde de una mesa, que crujió y terminó partiéndose con un ruido seco. Las astillas se dispersaron por el suelo mientras el hombre quedaba tendido, gimiendo de dolor. El bar ya era un caos. Las sillas volcadas se amontonaban contra las paredes. Los vasos caían y se rompían en el suelo, y los pocos clientes que no pertenecían al grupo se habían refugiado en los rincones, observando con incredulidad aquella escena. Los camioneros se habían levantado, pero no para intervenir, sino para alejarse lo más posible de la violencia. La pareja se abrazaba contra la pared, la mujer temblando mientras el hombre intentaba cubrirla. El cantinero, paralizado detrás de la barra, sostenía el vaso con tanta fuerza que parecía que sus dedos iban a partirlo en 1000 pedazos, pero en sus ojos se leía algo distinto esta vez. Asombro, esperanza, como si de repente creyera que lo imposible podía suceder. El cuarto motociclista se lanzó con los puños en alto, lanzando una ráfaga de golpes torpes, cargados de ira pero carentes de control. Ronda se movió entre sus ataques, con una fluidez que parecía coreografía. Sus manos interceptaban cada golpe, desviaban la fuerza y en un instante encontró el hueco que buscaba. Su palma abierta impactó contra la mandíbula del hombre con tal fuerza que éste retrocedió, tambaleándose, aturdido, antes de desplomarse contra la máquina de música. El viejo aparato soltó un chirrido metálico y un par de acordes distorsionados antes de morir de nuevo en el silencio. Los gritos de rabia de los que quedaban se mezclaban con jadeos de incredulidad. Nunca habían visto a nadie resistirlos de esa forma, menos aún a una mujer sola. Y aún así, en lugar de disuadirlos, el miedo se transformaba en furia ciega. 2 de ellos saltaron a la vez, uno por la izquierda y otro por la derecha. El primero lanzó un gancho amplio, mientras el segundo buscaba sujetarla para abrirle la guardia. Ronda se agachó, barrió las piernas del primero con un movimiento rápido, y antes de que cayera al suelo, ya estaba golpeando con el codo el abdomen del segundo. Este se dobló en 2, gimiendo de dolor, y en ese mismo instante recibió una rodilla en el rostro que lo envió de espaldas. Las carcajadas crueles de antes habían desaparecido. En su lugar había gruñidos, maldiciones, gritos de rabia mezclados con el sonido constante de los cuerpos golpeando el suelo. Cada caída era más humillante que la anterior, y sin embargo ninguno parecía dispuesto a detenerse. La joven en la barra, aún con lágrimas en los ojos, observaba sin parpadear, como si no pudiera creer lo que sucedía frente a ella. Ya no lloraba de miedo,
sino de una mezcla de incredulidad y alivio. Por primera vez desde que había entrado en aquel infierno, sentía que alguien estaba de su lado. Malik se levantó de su asiento, la sonrisa torcida borrándose poco a poco de su rostro. Su cicatriz se tensaba al ritmo de la furia que lo recorría. Había visto caer a sus hombres uno tras otro, y aunque la euforia de la pelea lo excitaba, en sus ojos comenzaba a asomar un brillo diferente, uno que mezclaba el orgullo herido con el instinto de supervivencia. Avanzó con pasos firmes, cada uno marcando un compás pesado que resonaba en el silencio entre golpes. Sus hombres lo miraban, algunos desde el suelo, otros tambaleándose, buscando en él la fuerza que habían perdido. «Ya basta», gruñó, su voz grave imponiéndose sobre el rugido de la tormenta afuera. «Conmigo tendrás que arreglártelas ahora». Ronda lo observó sin moverse, con la misma calma con la que había enfrentado a todos los demás. Sus brazos seguían relajados, sus hombros sueltos, pero cada músculo de su cuerpo estaba preparado. No dijo nada, porque no hacía falta. Malik entendió en ese silencio que ella lo estaba esperando. El líder lanzó el primer golpe con sorprendente velocidad para su tamaño, un directo al rostro que habría noqueado a cualquier otro. Ronda levantó el antebrazo, desvió la trayectoria y, aprovechando el impulso, golpeó sus costillas con 2 impactos secos. Malik gruñó, retrocedió un paso, pero regresó con un gancho poderoso que ella esquivó, inclinándose hacia adentro. En un movimiento fluido, lo sujetó del brazo, giró las caderas y lo lanzó por encima de su hombro. El cuerpo enorme chocó contra el suelo, levantando un estruendo que hizo temblar las botellas en la barra. El bar estalló en exclamaciones ahogadas. Algunos de los motociclistas se llevaron las manos a la cabeza, incapaces de aceptar lo que veían. Malik rodó hacia un lado, se levantó de nuevo con un gruñido, sus ojos enrojecidos por la rabia. Avanzó otra vez, lanzando una ráfaga de golpes más precisos, más controlados, como un hombre que había peleado muchas veces en su vida. Pero cada uno fue bloqueado, desviado, absorbido por los movimientos de Ronda, que respondía con la economía de quien domina cada gesto. Un puño al abdomen, un codo al mentón, una rodilla a la pierna. Cada golpe era certero. Cada contacto arrancaba un gemido de dolor al líder. La furia de Malik era un torbellino, pero Ronda era la calma en medio de la tempestad. Sus pasos eran firmes, sus movimientos precisos, y poco a poco el gigante comenzó a perder fuerza. Sus respiraciones eran jadeos cada vez más desesperados, mientras ella mantenía el mismo ritmo constante. Y cuando intentó un último gancho cargado con todo lo que le quedaba, Ronda lo interceptó con ambas manos, torció su brazo y lo arrojó de nuevo contra el suelo. El golpe fue tan brutal que las botellas alineadas en la estantería vibraron, y un vaso cayó rompiéndose en pedazos. Malik permaneció allí, tumbado, jadeando, su orgullo destrozado más que su cuerpo. Sus hombres miraban en silencio, algunos con el miedo pintado en el rostro, otros tambaleándose entre la lealtad al líder y la certeza de que aquella noche había cambiado para siempre. El bar entero estaba sumido en un silencio reverente, roto solo por el rugido de la tormenta afuera y los jadeos de los derrotados. Ronda se quedó de pie, inmóvil, observando al líder. No sonreía, no mostraba triunfo. Solo respiraba con calma, esperando a ver si el hombre tendría la necedad de levantarse otra vez. El destino de la noche estaba ya marcado, y todos lo sabían. El rugido de la tormenta afuera parecía sincronizarse con el silencio cargado dentro del bar. Los truenos estallaban como tambores de guerra, y cada relámpago iluminaba por un instante los rostros tensos de quienes habían presenciado lo imposible. Los motociclistas yacían en el suelo o se tambaleaban contra las paredes, algunos con las manos sobre las costillas, otros con la nariz sangrando, todos abatidos por una fuerza que jamás habían imaginado enfrentar. En el centro de aquel campo de batalla improvisado estaba Ronda, erguida, con la respiración controlada, los brazos aún relajados, los ojos fijos en Malik, que trataba de incorporarse por tercera vez, su cuerpo negándose a aceptar la derrota que su orgullo no podía tolerar. El líder de la banda temblaba de rabia.
Su chaqueta de cuero estaba cubierta de polvo y manchas de cerveza. Su respiración era un jadeo áspero que llenaba el espacio de su impotencia. Cada músculo de su cuerpo exigía que siguiera peleando, que no permitiera que una mujer lo humillara delante de sus hombres. Pero la realidad era cruel. Estaba agotado. Sus movimientos ya no tenían la precisión de los primeros golpes, y su mirada ardía más por el orgullo herido que por la fuerza real que le quedaba. Aún así, avanzó tambaleante hacia Ronda, los puños apretados, el rostro desencajado por una mezcla de odio y miedo. Ronda no se movió. Sus pies firmes sobre el suelo pegajoso del bar eran un ancla contra el caos que aún vibraba en el aire. No necesitaba provocarlo ni prepararse de forma evidente. Su sola postura era suficiente para decir que estaba lista. Malik lanzó un golpe torpe, un manotazo cargado de desesperación más que de técnica. Ella lo desvió con un gesto mínimo y, aprovechando la inercia, lo empujó con el hombro. El cuerpo del líder se desequilibró, sus botas resbalaron en la cerveza derramada y cayó de rodillas con un gruñido que resonó como un animal herido. Un murmullo recorrió el bar. Los pocos clientes que aún permanecían ocultos en los rincones intercambiaron miradas asombradas, incapaces de comprender cómo aquella mujer se mantenía intacta mientras los hombres que durante años habían dominado ese lugar yacían derrotados. El cantinero, con el vaso aún en la mano, dejó escapar una exclamación apenas audible, una mezcla de miedo y esperanza. «Levántate, jefe», susurró uno de los motociclistas desde el suelo, su voz quebrada más por la incredulidad que por la lealtad. Malik levantó la cabeza, sus ojos rojos de furia. Intentó ponerse de pie, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Aún así, con un esfuerzo titánico, se irguió tambaleante, apoyándose en la mesa más cercana. Con un escupitajo de sangre al suelo, levantó el mentón y escupió palabras que sonaron más a un ruego que a una amenaza. «Esto no ha terminado». Ronda lo observó con la misma calma de siempre. Dio un paso hacia él, lo suficiente para acortar la distancia, y habló en un tono bajo, tan sereno que cortó el aire como un cuchillo invisible. «Sí, puede terminar aquí, si lo decides». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No eran una amenaza, no eran una burla. Eran una elección que se le ofrecía al hombre que había gobernado aquel bar con miedo y violencia. Malik respiró con dificultad, su pecho subía y bajaba con fuerza, y sus ojos buscaban un resquicio de dignidad en aquel mar de derrota. Pero lo único que encontró fue la certeza de que estaba vencido. Bajó los puños lentamente, como si fueran de plomo, y retrocedió un paso. El silencio fue absoluto. Nadie se movió hasta que Malik, con voz quebrada, murmuró: «Sáquenme de aquí». Dos de sus hombres, tambaleantes, lo ayudaron a caminar hacia la puerta. El resto lo siguió en silencio, algunos cojeando, otros sosteniéndose las costillas, todos cabizbajos, derrotados no solo en cuerpo sino en espíritu. El chirrido de la puerta al abrirse dejó entrar un soplo de aire helado y el olor penetrante de la lluvia. Malik se detuvo un instante en el umbral, giró apenas el rostro para mirar hacia adentro con un gesto ambiguo, mezcla de odio y reconocimiento, y desapareció en la noche. La puerta se cerró de golpe, como un sello que marcaba el final de un capítulo. El silencio que siguió fue casi sagrado. El bar entero parecía un templo después de un milagro. Nadie se atrevía a hablar, nadie quería romper la solemnidad de ese instante. Hasta que el cantinero, con un movimiento brusco, golpeó la barra con la palma abierta y gritó con una mezcla de alivio y júbilo: «Así se hace». El estallido fue inmediato. Los dos camioneros se pusieron de pie y aplaudieron con fuerza, uno de ellos silbando tan alto que rebotó en las paredes. La pareja cerca del tocadiscos comenzó a golpear las palmas, la mujer con lágrimas en los ojos, el hombre con una sonrisa incrédula. El bar se llenó de vítores, aplausos y exclamaciones que parecían querer expulsar el miedo acumulado durante años. El cantinero, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con una emoción que le devolvía algo de juventud al rostro. Ronda no levantó los brazos ni buscó celebrar. No se dejó envolver por la ovación, simplemente se giró hacia la barra, donde la joven víctima aún estaba encogida, empapada,
con la respiración entrecortada. Se acercó con pasos tranquilos, se agachó un poco y le tendió una mano. La muchacha, con los ojos anegados de lágrimas, dudó un instante antes de aceptarla. Sus dedos temblorosos se aferraron a la firmeza de aquella mano que la levantó con suavidad. «Ya está», murmuró Rhonda con voz cálida, aunque firme. «Estás a salvo». La joven rompió en llanto de nuevo, esta vez distinto. Sus lágrimas no eran de miedo, sino de alivio. Asintió sin poder pronunciar palabra, aferrando la servilleta que Rhonda le tendió para secarse. El contacto de esa voz, de esa mirada, era suficiente para sentir que había recuperado algo que creía perdido: la dignidad. El bar aún rugía de aplausos, pero Rhonda no se dejó distraer. Se incorporó, tomó su chaqueta del respaldo de la silla que había ocupado en la esquina y se la echó sobre los hombros. Dio un vistazo al conjunto de rostros que la observaban con una mezcla de respeto y admiración, y habló una última vez, sus palabras flotando en la sala como un eco imborrable. «Nunca permitan que les hagan creer que están solos». El murmullo se apagó al instante. Sus palabras quedaron grabadas en cada uno de los presentes, como una promesa, como una advertencia, como un recordatorio de que aquella noche no era solo una pelea ganada, sino una lección que los acompañaría mucho después de que las luces del bar se apagaran. Rhonda se dirigió a la puerta. Los clientes se apartaron en silencio para abrirle paso. Con el respeto instintivo que se reserva a los héroes, que no necesitan proclamarse como tales, empujó la puerta y una ráfaga de viento frío la envolvió. El agua de la tormenta golpeaba con fuerza el asfalto, y por un instante su silueta quedó recortada en el umbral, iluminada por el destello de un relámpago. Luego salió, y la lluvia la devoró en segundos, borrando su figura en la negrura de la noche. Dentro del bar, la calma volvió poco a poco. Los clientes retomaron sus asientos, aunque aún con la emoción marcada en sus rostros. La joven víctima volvió a sentarse, con el vaso de refresco intacto frente a ella, pero con una fuerza nueva en la mirada. El cantinero le sirvió otra bebida, más despacio esta vez, con un gesto casi paternal. «Estarás bien», dijo en voz baja, más para convencerse a sí mismo que a ella, y así quedó grabada aquella noche. No como una simple pelea en un bar olvidado al costado de una carretera, sino como la noche en que una mujer enfrentó a una banda entera y desmanteló su imperio de miedo con la calma y la precisión de quien no necesita gritar para ser escuchada. La joven jamás olvidaría la mano que la levantó, ni los ojos que le devolvieron la seguridad, ni la frase que le recordó que el miedo nunca es eterno. El bar, que tantas veces había sido testigo de abusos, se convirtió esa noche en el escenario de un cambio. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero para los que permanecieron dentro, la peor de las tormentas ya había pasado. Y en el silencio que siguió, en las miradas compartidas entre extraños, nació una certeza. Jamás olvidarían la noche en que Ronda Rousey cruzó la puerta del Rusted Chain, y con ella, la frontera invisible entre la humillación y la dignidad. No olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. Haz clic y mira los siguientes videos, hay mucho más que descubrir. Y comparte este video con tus amigos para que ellos también lo vean.